Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. De manera improbable, de manera inesperada, esta polémica de Twitter está bastante mejor que la de Dana Paola. Y comienza el 15 de abril de 2024 con el artículo que publica Jesús Silva Herzog Márquez en el periódico Reforma, titulado Suspensión de la crítica. Se escuchan en el país voces que piden un estado de emergencia sobre la deliberación nacional. En vista del grave peligro que vivimos, debería suspenderse el ejercicio de la crítica. Eso es lo que algunos piden explícitamente y otros insinúan. No conviene atacar al gobierno en estos momentos, dicen unos. Es mejor acomodarse y esperar que venga el cambio de gobierno. No hay que echarle más gasolina al fuego. Del otro lado se escucha una exigencia semejante. Es imperdonable que alguien cuestione la marcha de la oposición o que advierta las debilidades de su candidata. Eso podría decirse en privado, pero en público no hace más que fortalecer al régimen que busca demoler los contrapesos democráticos. Criticar a la oposición es volverse cómplice del autoritarismo. La petición viene precedida, por supuesto, de una enfática defensa de las libertades. La crítica será siempre valiosa, pero estos son tiempos de definiciones. No hay lugar para medias tintas. Estás de un lado o estás del otro. Hoy no nos podemos dar el lujo de ponderar las flaquezas de la causa en la que uno puede creer, ni para advertir las cualidades de quien uno percibe como amenaza. La crítica es vista como una vanidad, una irresponsabilidad, una ingenuidad. Como en una guerra se suspenden las garantías para poder enfrentar una amenaza mortal. Ahora se pide poner en pausa la crítica porque está en juego el régimen democrático. Se exige a la crítica callar o mentir. Los críticos deben reemplazar su lápiz por la matraca. El crítico debe afiliarse a una porra y corear los mismos lemas que se repiten ahí. Esa es la tarea que la historia les impone, afiliarse a un polo. El crítico debe dejar de escuchar sus dudas y dedicarse a contagiar entusiasmo. La peor traición que puede cometer quien tiene una tribuna es contagiar desaliento. La reflexión debe volverse motivacional. Por ello no debe ser el contrapunto que inserta complejidad, sino un subordinado de los grandes simplificadores. Si entre partidos y candidatos hay solo blanco y negro, la crítica debe volverse enfáticamente daltónica. La gravedad de la crisis democrática no pide menos sino más crítica, sobre todo mejor crítica. Crítica severa a todos los actores políticos. El cuestionamiento exigente es indispensable para advertir errores y corregirlos, y sobre todo para identificar la naturaleza del peligro. No tengo la menor duda de que la amenaza de la reelección de Morena es gigantesca. Es importante reiterarlo. El proyecto político que ha suscrito la candidata del oficialismo significaría la destrucción de los contrapesos esenciales de la democracia. Su rechazo al pluralismo, su desprecio por las leyes y la verdad, su ánimo polarizador sigue el instructivo de su tutor. Es precisamente por el peligro que significa la probable reelección de Morena que es indispensable tratar de comprender la naturaleza del relevo y las peculiaridades de su liderazgo. Creo que repetir que no hay nada en su candidata más que papel calca es engañarse. La ideóloga que disciplinadamente repite las fórmulas de su promotor tiene un entrenamiento técnico que daría a su gobierno un perfil distinto. Sus decisiones, a diferencia de las del presidente, no brincan del impulso o la ocurrencia. En contra de lo que dicen la mayor parte de sus críticos, no me parece evidente que si gana sería un títere al servicio de un viejo. La opción que representa Sheinbaum es tan autoritaria como la que rige hoy en la presidencia, pero es, a diferencia del actual gobierno, competente, ordenada, con atención al detalle. Más arrogante y más distante, pero ordenada y reflexiva. Se trata de una opción que jamás tendrá el control político que ha ejercido su protector, pero que es capaz de pensamiento estratégico y que no parece recurrir al desplante voluntarista. Un populismo competente en un régimen cada vez más abiertamente autoritario. Quienes piden abierta o implícitamente la suspensión de la crítica sugieren que gritemos los mismos lemas y cerremos los ojos. Que los publicistas se dediquen a lo suyo, pero que no pretendan subordinarlo todo a su torneo. Esto escribe Jesús Silva Herzog Márquez en Reforma aquel 15 de abril. Yo lo leo, me interpela, me entusiasma. Pienso que debemos dedicar un podcast justamente a eso, a lo difícil que es exhibir posturas verdaderamente críticas en nuestro país, cuando de pronto, a propósito de la columna de Chucho, un amigo me reenvía el siguiente tuit publicado horas después. Va firmado por alguien que se hace llamar en Twitter, @MaxCiudadano. Leí detenidamente tu columna, Jesús Silva Herzog Márquez. Conforme leía te daba la razón. No podemos no aceptar la crítica, porque eso nos convierte en lo que tanto hemos dicho que estamos en contra.
Hemos criticado a López por su afán autoritario, que ante su probada incompetencia, indolencia, encubrimiento y burla, con todo su poder señala, ataca y provoca a sus huestes para descalificar, denigrar e incluso calumniar al periodista, ciudadano o quien quiera que se atreva a cuestionarlo. Él pone el ritmo. Durante años vivimos la frialdad del autoritarismo, que incluía la compra o castigo de voces críticas, por lo que hoy hacer lo mismo es un contrasentido. El problema, Jesús, no es esa primera, segunda o tercera parte de tu columna, sino la cuarta que termina justificando e incluso inventando atributos inexistentes a Sheinbaum, menciono algunos. Competente. Jesús, el metro se cayó por mala construcción y falta de mantenimiento. Escondió el reporte que ella misma mandó a hacer. No tiene desplante voluntarista y no es autoritaria. Jesús, fue la única entidad que le mandó medicamentos no probados para el tratamiento de COVID a la gente sin decírselo. Reflexiva. Jesús, la señora fue obligada por una corte a pedir una disculpa pública a los padres del Repsamen y lo hizo de mala gana. Jesús, acabas de tomar partido y no me malentiendas, se vale, pero acabas de hacer justamente lo que decías al principio de tu columna que los intelectuales no deberían de hacer. Porque lejos de cuestionar lo evidente, estás matraqueando por una mujer que a todas luces es más autoritaria e intransigente que López. Ya no tenemos espacio para el no podía saberse, está clarísimo. Me gusta que hayas dejado el velo de intelectual para pasar a la matraca. Aquí es otra arena y saluda a tus compañeros youtuberos y aplaudidores de las mañaneras. Bienvenido al rigor del populi. Deseo que te aproveche como tu abuelo y tu padre lo hicieron en esa época autoritaria que millones ya no queremos que regrese. Atentamente un ciudadano libre, hasta la madre de la falsa superioridad del intelectualismo y del maldito autoritarismo. Bueno, es casi como una pieza de arte conceptual. ¿Por qué? Porque, en efecto, les voy a decir cómo lo leí yo, que resulta fascinante. Yo tengo una opinión muy parecida a la de Jesús Silva Herzog Márquez. Es decir, yo creo que es momento de ejercer una crítica vigorosa, ya platicaremos por qué, y creo que Claudia Sheinbaum es un personaje, digamos, interesante en términos políticos, porque si bien representa la continuidad de un proyecto, no representa la continuidad de un estilo y tiene atributos muy distintos al de su predecesor y protector. Entonces yo, leyendo la columna de Chucho, dije, tiene toda la razón. Esta mujer viene de tener una formación científica, es alguien que ha diseñado y ejecutado políticas públicas en momentos previos, que conoce eso, que tiene un respeto en su formación por ese universo y que ha abjurado conscientemente, digamos, de ese mundo para abrazar un discurso distinto a ese. Qué bien lo ve Chucho, cómo me gusta leer. Cuando el amigo me manda el tuit y leo la respuesta de esta persona, de Max Ciudadano, al principio me parece un poco lo que a él le parece el texto de Chucho. Es decir, sus dos primeras, terceras partes me parecen muy buenas y me parece que le hace un buen revire a Jesús en donde yo decía, tiene razón también. Es decir, el episodio de la ivermectina en la Ciudad de México o la negativa a dar una explicación a los padres del colegio Repsamen o la no asunción de culpas en el problema de la línea 12 del metro, se salen del paradigma, digamos, científico y del paradigma de alguien que vendría del mundo de la política pública basada en evidencia. Y ahí me parece que se va a armar una buena discusión. Es decir, casi se me antojaba, yo no tengo Twitter, nunca he tenido Twitter, nunca tendré Twitter, pero casi si hubiera tenido Twitter se me hubiera antojado que Chucho contestara y meterme en esa discusión y casi sacar los whiskies. Es decir, ahí había un buen tema para discutir hasta dónde una formación y una idea de mundo de la que se proviene marca o no marca un desempeño y en qué momento un político muta por intereses políticos en una cosa distinta a la que fue originalmente. El problema es que Max Ciudadano no quería tener la conversación. El problema es que Max Ciudadano no tiene interés en la discusión crítica, sino tiene interés en la militancia. Entonces, en el momento en que desmonta con un argumento complejo, la compleja visión que tiene Jesús Silva Herzog Márquez sobre Claudia Sheinbaum, lo que sigue, en lugar de discutir, es condenar y descalificar al autor del texto de Marx, es decir, apelar a su historia familiar y acusarlo de, por reconocer cualquier virtud, ventaja o linaje intelectual respetable en una figura que a él le resulta muy molesta, a Jesús también, pero eso no es importante, se convierte automáticamente en militante de esa causa, en un traidor, en un vendido y en su enemigo político. Y lo que sucede en ese momento es que la discusión deja de ser posible. Que esto suceda en Twitter, además, lo vuelve todavía más fascinante.
fascinante, porque ya no leí lo que sigue y la verdad no lo voy a leer, pero seguro debe haber habido una cantidad de mentadas de madre cruzadas entre defensores de Chucho y defensores de Max Ciudadano bastante dignas de entusiasmo, en donde seguramente debe haber habido una participación de lo más activa y entusiasta de operadores de redes sociales, de todas las campañas políticas que seguramente buscaban llevar agua a su molino, y entonces quedó esto, digamos, sepultado en la cacofonía. ¿Qué sucede a partir de esto? Que ya no tuvimos la discusión que teníamos que tener, que planteaba Jesús Silva Herzog Márquez y que era relevante. Estamos sepultando la crítica a partir de la polarización, a partir de nuestra adscripción a una u otra idea de mundo en este momento, a partir de sociedades que son cada vez más militantes, y no me refiero solo al obradorismo y a su oposición, sino me refiero a temas tan complejos como el género y el feminismo, o como la apropiación cultural, o como la identidad étnica, o como la identidad de género. No estamos ya tan militantes con la causa que sea, a favor, en contra de lo que sea, que nos estamos negando a tener la discusión. Hay algo más pinche complejo que cómo estamos sepultando la pinche complejidad en nuestros días. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en el que tomamos problemas de por sí complejos y los complejizamos aún más a punta de preguntas. Para mí, además, es un verdadero honor y una gozada tener aquí a Jesús Silva Herzog Márquez, no solo porque es alguien a quien conozco y admiro hace muchos años, sino porque es una de las pocas plumas pinchemente complejas que publican en la prensa nacional todos los días, y yo celebro enormemente cómo me hace pensar y cómo me hace estar de acuerdo o en desacuerdo su contribución a Reforma, a Nexos y a otros medios de comunicación, además de sus libros y sus intervenciones mediáticas. Chucho, a ver, yo lo que quisiera pedirte primero es que rastreáramos el origen del problema, porque creo que el problema está especialmente acendrado a la luz del obradorismo, a la luz de, digamos, esta sociedad poco manufacturada desde el discurso presidencial y desde la mañanera como espacio privilegiado, muy polarizada, en donde todo parece plebiscitario a favor o en contra del presidente, y el presidente es eje de las discusiones, pero no estoy seguro si el problema no es más viejo que eso. Déjame remontarme a una época de la vida en que ya nos conocíamos, al año 1999, en que yo era militante muy orgullosamente y por única vez en mi vida de un partido político de Democracia Social, en donde un grupo de personas a las que bien conoces pensábamos que era importante crear un partido socialdemócrata que no tuviera o que no descansara en prácticas clientelares corporativas, que creyera en la construcción de ciudadanía y que apostara por las libertades ciudadanas. Bueno, pues eso era como ser villano de telenovela en 1999. ¿Por qué? Porque estábamos a punto de la alternancia. Y Vicente Fox era un candidato muy mediocre, francamente, y parecía que iba a ser un mal presidente, como de hecho lo fue. Y entonces, pues más allá de mi propia militancia, yo sé que yo no hubiera votado por Vicente Fox. Es decir, me parecía muy importante la alternancia, celebraba las conquistas de la transición, digamos, tenía la idea de que la agenda de la transición ya había llegado a la primera aduana a la que tenía que llegar, y sabía que tenía que verificarse electoralmente, pero no estaba convencido de que ahí se agotara la agenda de la transición y de que Vicente Fox tuviera que ser la figura que encarnara e iniciara, digamos, de facto esa transición. Y esa discusión me parecía buena, pero ya en esa época estaba más o menos prohibido socialmente tener esa discusión. Es decir, si uno no exhibía una adhesión militante a la posibilidad de que ganara Fox, entonces uno era un dinosaurio priista, antidemocrático, esquirol, y no estaba interesado en la verdadera democratización del país. ¿No hay algo en el ADN mismo de la discusión nacional, Chucho, que es muy refractario a la crítica?
Yo creo, Nicolás, que es una propensión de la política. La política me parece que tiende a simplificar las cosas en disyuntivas elementales y me parece que esto se refuerza en momentos que se perciben como momentos históricamente trascendentes, en donde se percibe que la elección es una elección que cambia el rumbo del país, que es una decisión que vamos a pagar durante las próximas décadas. En ese momento hay como esta exigencia de la ubicación, el de renunciar a la pinche complejidad y de adscribirse a un solo bando, ¿no? Y al adscribirse a un bando, abdicar de lo que creo que es la función de la crítica, que es procesar la complejidad, procesar, digamos, insertar constantemente, fastidiosamente un pero en la conversación. Esto debe tener algo que nos hace mover el pensamiento hacia otro lado, que pueda meter en una misma cubeta sustancias distintas, que es un poco el sentido de aquel artículo que tú recuerdas. Hay que meterle complejidad a lo que significaría la presidencia de Claudia Sheinbaum. Y desde luego que en la réplica pues hay que cuestionar si las caracterizaciones que yo hago de esa complejidad son apropiadas. Yo creo que es válido cuestionar que sea competente pues la gobernadora a la que se le cae el metro. Yo creo que es una crítica válida y creo que es muy razonable. Creo que también es desde luego condenable el uso de métodos médicos que no están probados científicamente. En eso creo que tiene razón la réplica que recibo, pero yo creo que ahí son sobre todo problemas que quizás son más graves, que son problemas éticos, no técnicos. Yo creo que eso es lo que hace pues que va complejizando el personaje que quiere gobernar los próximos 6 años el país, que me parece que tiene por una parte esta formación técnica, pero que el propósito del poder, la ambición política está muy por encima de cualquier rigor técnico que pudiéramos ver en su carrera, ¿no? Yo creo que además es importante pensar en dónde sucede esta discusión. Esta discusión sucede en Twitter y creo que ese no es un asunto menor. Es decir, Twitter es una red que por el diseño mismo de su interfase privilegia, pues lo voy a decir así, la violencia. Es decir, privilegia la discrepancia, privilegia el troleo y, digamos, hace que eso emerja, sea más visible, digamos, a la hora de leer. Es una red que exhibe las respuestas, exhibe las discusiones, es decir, que permite, digamos, tener confrontaciones muy airadas entre sus usuarios. Creo que eso es importante. Y creo que eso también ha sido un ingrediente, Chucho, sumado a la polarización emitida desde Los Pinos. Es decir, hay una autora a la que a lo mejor conoces, griega, pero nacionalizada estadounidense, que es Sisi Papacharici, que ha estudiado mucho te va a gustar, ha estudiado mucho las dinámicas digitales y de las redes sociales y tiene un libro muy bueno dedicado a esto que se llama Affective Publics. Lo que dice Sisi Papacharici es que todo aquello que transcurre en redes sociales está mediado por el afecto no entendido por yo te quiero mucho, por el apapacho, no por el cariño, sino por aquello que está emocionalmente afectado y que afecta emocionalmente. Es decir, hay una sobrecarga emocional en todo aquello que transcurre en redes sociales y de manera señera en Twitter. Y es casi, digamos, como un caso de estudio lo que sucede con la respuesta de Max Ciudadano, porque te está dando una argumentación absolutamente ecuánime. Está jugando trapacera, pero inteligentemente con tu nombre, porque lo repite como un leitmotiv al inicio de cada una de sus respuestas y entonces no sabe uno si está elevando una plegaria a Cristo o simplemente interpelándote, y eso es ingenioso de su respuesta, pero en algún momento pues simplemente sucumbe al afecto y entonces te violenta con argumentos que ya no se sostienen y que lo único que buscan es herirte y ridiculizarte. Eso es un poco factor de las redes sociales y eso es un ingrediente que se suma a la polarización política, ¿no, Chucho? Totalmente, creo que es el medio
promedio de nuestro tiempo y es un poco el síntoma de esta vehemencia, de este apasionamiento político que creo que hace imposible la discusión, la conversación pública, que lo que hace es pues confrontar sin ninguna posibilidad de entendimiento a quienes participan en esa red y creo que magnifica el encapsulamiento de nuestras identidades, en dónde estás y de esa manera cómo recibes el aplauso. Me parece que es el peor espacio para discutir, para conversar, porque además pues sí se necesitan algunos talentos de los cuales yo carezco, que tiene que ver como con esta capacidad de dar ese golpe certero, burlón, demoledor, que creo que es exactamente lo que yo quisiera tratar de escapar. A lo mejor el espacio del periódico es un espacio ya arcaico, pero implica un reposo en donde uno, por ejemplo, podría leer 2 veces un párrafo. Los párrafos que le irritan a esta persona no dicen lo que él piensa, lo que él me atribuye. Yo no estoy diciendo que Claudia Sheinbaum sea demócrata, estoy diciendo enfáticamente que está respaldando un proyecto autoritario, que dentro de sus características está el desprecio de la ley y de la verdad, pero intento, no sé si con éxito, decir esto a mí me parece que es distinto, porque buena parte del impulso del populismo López Obradorista tiene que ver con el estilo, tiene que ver con su método de comunicación, tiene que ver con su liderazgo carismático, atributos de los que carece Claudia Sheinbaum, pero que tiene otros que son opuestos. Hay una manera un poco de invertir las debilidades y los talentos del patriarca. Creo que eso nos hace intuir que si gana Claudia Sheinbaum, el bicho sería distinto. En algún sentido sería más amenazante el ya montarse dentro de una estructura autoritaria y tener pues una calculadora que se sabe usar, saber sumar. Y creo que esa es la apuesta. A mí lo que me sorprende de la discusión es el que hay poca atención a lo que se trata de decir, me parece. Que hay en el momento en que se advierte que hay un problema, digamos, en el mundo de la oposición, que hay un problema en la campaña, en la estrategia de Xóchitl Gálvez, decir eso es cometer una traición imperdonable. A mí me parece que pensando que el mal mayor es la reelección de Morena, lo que toca es ser exigente con quien pudiera impedirlo, ¿no? A ver, hay algo que a mí me preocupa, digamos, más allá incluso, que es, digamos, la posibilidad de que esta suspensión de la crítica nos traiga un mal mayor que la reelección de Morena, y voy a llegar a él. La campaña de Xóchitl Gálvez, vi la mesa de Latinos y sé que ustedes, los que estuvieron en esa noche, consideran que Xóchitl Gálvez ganó el debate. A mí me parece que en ese debate perdió la democracia de manera avasalladora, luego lo discutimos, digamos, pero incluso si ustedes tuvieran razón y Xóchitl Gálvez hubiera ganado ese debate, la campaña de Xóchitl Gálvez está muy problemada, digamos, se ve altamente improbable que pueda ganar. Parece quijotesca la posibilidad de pensar en un triunfo de Xóchitl Gálvez. Bueno, va a haber que ver cómo se lidia con una presidencia de Claudia Sheinbaum. Y parte de lidiar con una presidencia de Claudia Sheinbaum y con otro sexenio de Morena tendrá que ver, y eso creo que es algo que muchos, tú entre ellos o entre nosotros, viene diciendo hace 6 años, pues pasaría por un ejercicio de autocrítica precisamente muy importante de la oposición. Es decir, Xóchitl Gálvez a mí no me parece una buena candidata, eso va a generar un aluvión de violencia seguramente ahora que lo dije, pero más allá de eso, me parece que es una candidata que está pues, lastrada por una falta de definiciones estratégicas, por una no lectura del zeitgeist, no lectura de la realidad, no lectura de los problemas sociales. Es decir, creo que un poco el discurso que la oposición ha enarbolado sea, pensemos que esto fue una pesadilla, un paréntesis terrible en la construcción de la democracia mexicana y sigamos adelante. Y lo que dijo en 2018 muy claramente la ciudadanía es, no queremos seguir adelante.
importante, pero nadie se ha hecho cargo de eso. Entonces, la crítica también sirve para establecer redefiniciones. Yo creo que una voz crítica, o la tuya, que un espacio crítico como este, son de más ayuda a un proyecto de oposición y a la garantía de los contrapesos democráticos que la porra. Es decir, tú mandas a los publicistas a hacer su trabajo, pero yo incluso empiezo a pensar que el trabajo de los publicistas no sirve. Es decir, no están logrando lo que quieren. La campaña que más ha crecido es la de Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo ha crecido? Con una canción cansina totalmente frívola. Es decir, Maínez tiene cosas que decir, nada más no las está diciendo en la campaña. Las dijo en el debate, por cierto, donde a mí me parece que si alguien ganó el debate fue Maínez. ¿Para qué sirve el debate? Para nada. Esa es otra historia, digamos. Entonces, no estamos, digamos, más allá de esta elección en términos de construcción de una sociedad más democrática, privándonos de una herramienta que urge justamente para atajar el autoritarismo. Pero ahí sí creo que es un tema de tiempos. Una campaña como la de Xóchitl Gálvez no puede resolver los problemas de una oposición que no atendió lo que tenía que resolver hace 5 años. El gran problema de la oposición es que, como dices tú, no hizo una revisión de qué fue el tren que les pasó por encima, qué es lo que generó ese repudio tan enfático y un repudio que continúa hasta el momento por el desprestigio de esos sellos partidistas que son el PRI y el PAN. Y en ese sentido, pues creo que lo que ha faltado pues es esa crítica dentro de la oposición, esa crítica hacia la oposición, porque en efecto creo que hubo dentro de ese campo la ingenuidad o la arrogancia de imaginar que la gente les iba a pedir perdón, que los errores del López Obrador iban a ser de tal magnitud que la gente iba a regresar a votar por el PRI y por el PAN como si hubieran cometido un terrible error. Y nada indica que eso vaya a ser lo que defina la elección de junio. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo que nos hace falta esa severidad, esa crítica a todos quienes ejercen o buscan ejercer el poder en nuestro país, ¿no? Yo creo además que justamente, a ver, yo ya no estoy pensando en la próxima elección y a lo mejor eso me va a generar otro aluvión de críticas. Yo estoy con una pequeña esperanza de que nadie tenga mayoría calificada, bueno, con una gran esperanza de que nadie tenga mayoría calificada en el Congreso, con una pequeña esperanza de que Morena no tenga la mayoría relativa en el Congreso. Hasta ahí llega mi nivel de esperanza y creo que eso es... Haya diversidad política en el país, ¿no? Que territorialmente se recompongan los colores políticos del país, ¿no? Que no estemos pintado nada más de un color, ¿no? Y que eso ayude, digamos, a una división de poderes y a que el legislativo sea un contrapeso al ejecutivo más eficaz. Por cierto, al no tener mayoría calificada, Morena ha sido un contrapeso razonablemente eficaz. No se han podido hacer reformas constitucionales y eso ayuda muchísimo. Ya no pensando en la próxima elección, como no estoy, creo que sí toca pensar en el próximo sexenio. Es decir, ¿qué va a pasar en el año 2030? Y ahí te voy a decir algo que a mí me preocupa enormemente. Pues yo veo con todos los desfiguros que han hecho en este proceso electoral, pues a Movimiento Ciudadano un poco más alerta a lo que sucede y generando candidaturas con un poco más de arrastre. Jole, de pronto ver la posibilidad que quien sacara a Morena de Palacio Nacional fuera Samuel García, pues me produce absoluto escalofrío. Para atajar eso, habría que construir, digamos, una mejor oposición que no es esa. No es una candidatura de Xóchitl Gálvez, no es esa agenda y no es esa lectura de la realidad. Y hay otra cosa importante. Tú no militas en un partido político y yo ya tampoco. Yo hace 25 años que no milito en un partido político. Entonces, a partir de eso, pues creo que lo que nos toca a nosotros es hacer esto, es decir, y es tratar de detonar procesos al interior de las instituciones públicas y de los partidos políticos y de las avenidas de poder para que tengan discusiones que no están teniendo y que les surgen. Es decir, la porra sirve de poco. O sea, la porra no ayuda a ganar a la oposición. La porra les da a papachín, pero no los ayuda a ganar, ¿no? Bueno, pero yo creo que en una competencia sí necesitas militantes, sí necesitas porristas, sí necesitas publicistas, y sí necesitas a las personas que hacen esa cancioncita que la gente está tarareando todo el tiempo. Yo creo que hay espacio para esa expresión política que me parece además perfectamente
completamente legítima el que alguien decida a apostar por una causa y que se comprometa a hacer todo lo posible para que esa causa prospere, suspendiendo la crítica dentro de ese campo. Creo que eso no puede contagiarlo todo y no puede dominar todos los espacios públicos. Y estoy totalmente de acuerdo, hay que pensar lo que sucede después de la elección de junio, qué es lo que sucede después de octubre, que tengamos nueva presidenta. Creo que discrepo un poco de tu juicio tan severo de Xóchitl Gálvez. Coincido que su campaña ha sido muy desordenada, que no ha encontrado eje, que no mantiene un poco el ritmo que de pronto tiene en estallidos entusiastas, pero yo creo que no tenía mejor carta la oposición que Xóchitl Gálvez, que tiene una historia personal que la remueve del discurso de la contraposición de clase, que tiene además un discurso que no es un discurso de la ultraderecha, que pudo haber sido la carta de la oposición, que pudo haber sido la estrategia de abrazar esa polarización con una opción que pudo haber sido la de Lili Téllez. Y en ese sentido, pues es una de las pocas figuras que pudo realmente hacer el puente entre los socios de esa coalición, entre el PRI, el PAN, el PRD. Difícilmente otra figura pudo haber hecho la costura entre esas organizaciones. Y bueno, yo creo que está la limitación de aquello que la convirtió en un personaje muy atractivo, pues la frescura, la agilidad que tuvo, el humor que tuvo. Bueno, pues el otro lado de esos atributos, pues es el desorden, la impulsividad, la ausencia de una columna vertebral en donde haya consistencia de su discurso, ¿no? Pero la verdad es que está difícil ponernos a imaginar qué figura política pudo haber logrado que esta coalición se mantuviera en pie, ¿no? Yo quiero llevarte, digamos, más allá de lo político, pero no solo más allá de esta elección, sino más allá de lo político. Vayamos a temas como, por ejemplo, el género o como la diversidad sexual. Hay temas que ya no estamos queriendo discutir. Es decir, por ejemplo, la agenda de género. Yo recuerdo estas marchas feministas en donde se decía que los hombres no podíamos marchar y sacaron a empujones a algunos hombres, que los hombres no teníamos derecho a hablar de problemas de género. O la discusión, digamos, sobre los trans y si los trans y las mujeres cis tienen los mismos derechos o no son mujeres. Es una discusión que también está suspendida y reducida a campos antagónicos. No hay un fenómeno global derivado del momento político que estamos viviendo, de la identity politics, de las reivindicaciones identitarias, que simplemente está teniendo una traducción política con la polarización en México, pero que está amenazando a la crítica en todo el mundo. Tienes absolutamente toda la razón. Coincido contigo que la política de la identidad es la renuncia de la política de aquellas cosas que tenemos en común, de aquel lenguaje que compartimos, de aquellas experiencias que son universales, por encapsularnos, encasillarnos en una identidad que está combatiendo a la identidad opresora. Creo que no hay mayor evidencia de esto que la proscripción, que la reglamentación del humor, ¿no crees? El hecho de que hay en el mundo de la comedia, pues asuntos de los cuales no podría de ninguna manera hacerse un chiste. Qué difícil sería imaginar que alguien hiciera hoy una película como La vida de Brian de Monty Python en este tiempo. No hay el espacio para reírnos de lo sagrado, que creo que es la gran contribución de los ingleses, ¿no? Hay este asunto de que estas cosas no deben ser discutidas porque incluso la mera pregunta es ya herética. El hecho de que te preguntes cuántos géneros hay es algo que resulta inadmisible, porque si tú lo llegas a dudar, te estás subordinando a una concepción opresiva del ¿no? Y creo que esa es una desgracia en todo el mundo, y creo que el centro de batalla en buena medida está en que podamos volver a ser capaces de reírnos de todo, ¿no?
Más allá, además, a mí lo que me preocupa es que hay un ingrediente que creo que es pernicioso en todo esto, que es la certeza, que creo que es una enemiga, pues digamos, muy avesada de la democracia. La certeza de que Xóchitl Gálvez es la candidata perfecta y es imbatible es muy prima de la certeza de que hay dos géneros o de que hay más, o de la certeza de que es un honor estar con Obrador, o de cualquier certeza. Es decir, la certeza es un extraordinario caldo de cultivo para el retroceso democrático, y finalmente creo que esa es una amenaza, pues peor que el obradorismo, que cualquier otra forma de la autoritarismo, ¿no? Yo creo que regresamos un poco al arranque de nuestra conversación. La herramienta de la crítica es el escepticismo, el dudar de lo que uno cree, el dudar de lo que uno pensó, el dudar de lo que uno intuye y someter a cuestionamiento como el primer reflejo. Ese es a mi juicio la chamba de un crítico, que quizá hay el impulso de treparse al entusiasmo, y el crítico en ese sentido es ese personaje antipático que frente a los entusiastas insertan problemas, cuestionamientos, dudas, y sí tiene un poco la labor de echar la cubeta de agua fría, ¿no? Me parece que esa es la labor que puede desempeñar, y me parece una labor relevante en su pequeña esfera de contribución al debate público. Dudar de lo que se dice, dudar de lo que se ofrece, dudar de uno mismo como un ejercicio cotidiano, natural, que yo creo que es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Jesús Silva Herzog Márquez, yo creo que tu idea es correcta, pero no estoy plenamente cierto de que tengas razón, y eso me va a permitir pensar durante varias horas o acaso semanas en ello, y eso será un ejercicio vivificante. Gracias, de verdad. Cuéntanos dónde podemos leerte, verte y escucharte. Bueno, estoy los lunes escribiendo desde hace un buen rato en el Reforma, cada 15 días los miércoles también en el Reforma, escribiendo no de asuntos políticos sino de temas culturales, mensualmente en la revista Nexos con un articulito también de política, pero no de política de lo inmediato sino de ideas políticas. ¿Y dónde puede verte y escucharte la gente? Pues aparezco de pronto en videocolumnas en Latinus, en la mesa de debate también político mensual que tiene esa plataforma. Platico con Denise Merker los miércoles y con Pepe Cárdenas las noches de los lunes en Uno TV. Y la última es dónde puede trolearte la gente como Max Ciudadano. Eso lo voy a ocultar todo lo posible, Nicolás. Me parece muy bien. Yo soy introleable porque no estoy en Twitter, pero me pueden encontrar en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Dicho lo cual, no crean absolutamente nada de lo que dijimos Chucho y yo este día. Mejor cultiven la duda razonable. Hasta la próxima.